Ok. Ahí deberíamos estar grabando. Entonces hoy día es martes, no, jueves 7 de mayo. La clase pasada terminamos habiendo introducido el concepto de esfuerzo efectivo, y lo que estoy mostrando ahora en la pantalla es la definición de esfuerzo efectivo, que lo denotamos como sigma prima, ¿ya? Y sigma prima es el resultado de la tensión total en el suelo, que vamos a definir cómo se calcula, menos la presión de agua dentro de los poros de ese mismo suelo, ¿ya? Entonces, si conocemos el esfuerzo total y la presión de poro, podemos calcular el esfuerzo efectivo, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Habíamos dicho que la resistencia del suelo, ¿ya? Se calcula en términos de tensión efectiva porque es realmente la tensión que está afectando el contacto de las partículas, ¿ya? Por el esquema que habíamos mostrado originalmente. Cuando el agua ejerce presión, hace que el contacto entre las partículas se vea afectado por esa tensión que toma el agua, ¿no? Entonces, mientras más tensión toma el agua, menos tensión hay en el contacto de las partículas, y eso obviamente afecta entonces el roce. Es decir, aquí no hemos introducido conceptos nuevos de física, porque son conceptos que vienen de la física mecánica. Solamente estamos mezclando cosas, ¿no? Que es la física del sólido con la física del agua, ¿ya? Y eso es el suelo, es un compuesto de materia, de partículas físicas y partículas de agua. Entonces, lo nuevo es esto. Hay un ejemplo muy gráfico del efecto de la presión de poros sobre el suelo, que lo hizo un profesor que se llama John Berland, de la Universidad Imperial College de Londres, una universidad británica muy prestigiosa. El video dura 3 minutos, un poco menos, y que yo lo encuentro extremadamente útil, es decir, es extremadamente didáctico, ¿ya? Por eso lo saco a colación muchas veces en mis clases. Él tiene como 4 o 5 videos respecto a mecánica de suelo, pero este que les voy a mostrar a ustedes ahora tiene que ver con el efecto justamente del agua sobre las partículas, a pesar de que lo que él va a usar para explicarlo son elementos del uso doméstico, ¿ya? No de las partículas, pero la simpleza de lo que explica ayuda a entender el concepto del efecto del agua. Así que lo voy a compartir con ustedes ahora. Si es que me interesa que la imagen se vea bien. Si por algún motivo no se escucha, yo lo puedo explicar, ¿ok? Así que vamos a partir y les voy a preguntar si se escucha. Otras veces me han dicho que ponga subtítulos, porque ayuda. Este señor, obviamente el video está en inglés, pero habla muy lento, entonces es bastante fácil entenderlo. Veamos si funciona. Va, perdón, me equivoqué. ¿Lo escuchaban? ¿No? ¿No lo escuchaban? Ya, entonces voy a tener que ir explicando yo el video. Eso no es un problema. Ustedes lo pueden ver después con detención, y el link está ahí. ¿Ven cómo avanza el video o se ve cortado? ¿Ven cómo avanza? ¿No? Se ve muy cortado. Se ve cortado. Ya. Hagamos lo siguiente. Hagamos lo siguiente. No está funcionando, obviamente. ¿Pueden ustedes copiar eso en su propio YouTube o en su internet? Si es muy difícil copiarlo porque no lo pueden copiar y pegar,
pueden ir a YouTube directamente, ¿ya? Y poner John Berland, lo que aparece ahí arriba. John es el nombre, Burland es el apellido. ¿Lo pueden hacer? El video es extremadamente didáctico y bueno, por eso necesito que lo vean. Sí, un segundo. Cuando lo tengan me avisan, por favor. Y así podemos iniciar todos en nuestros propios computadores el video y lo vamos comentando. El que se llama, ¿qué es mecánica del sólido? No, se llama The Effect. Mira, lo voy a poner, está acá abajo, tú me estás viendo la pantalla, así que se llama The Effect of Water on Soil Strength. Me interesa que me comenten cuando lo tengan. Yo igual lo voy a correr en mi pantalla, pero va a ser más fácil que ustedes lo corran en la propia. ¿Están? Ya. El video, si miran abajo, dura 6 minutos, pero es porque contiene 2 temas. Vamos a ver solo el primero, que son del orden de 3 minutos o un poquito más. ¿Ya? Entonces, partamos todos en cero al mismo tiempo y yo en algún momento les voy a decir cortemos para hablar. Entonces, partamos. We've already seen that soil is a particulate. Paremos. Lo que ha dicho este señor hasta ahora es que son cosas que en este curso ya hemos conversado. ¿Sí? El suelo está constituido por un conjunto de partículas y entre las partículas hay vacíos que pueden estar llenos de aire o de agua. ¿Ya? Eso conceptualmente es lo que dijo en yo lo paré al segundo 43. ¿Ya? Básicamente es eso. Y ahora quiere mostrarnos un ejemplo donde va a ver cuál es el efecto del agua, es decir, que esos vacíos estén llenos con agua. ¿Ok? Entonces ahora va a hacer una experiencia sobre la mesa. Sigamos. ¿Paremos? Yo estoy en el minuto 2,2 segundos. ¿Ok? Entonces, este caballero lo que explicó fue algo contextual y habló de la falla de, creo que dijo Avondale, que es una localidad en el norte de Inglaterra donde
por no haber entendido el efecto del agua en el suelo, un relleno construido por el hombre falló y mató a 120 y tantos niños y a 28 adultos. ¿Ya? Entonces está diciendo, básicamente, es importante entender el efecto del agua porque puede generar problemas serios, ¿ya? El efecto del agua en el suelo. Y después mostró sobre la mesa el inicio del experimento donde dice yo voy a trabajar con dos partículas, una es una tabla de melamina que la puso inclinada y otra es un vaso lleno de agua. Y cuando puso el vaso lleno de agua sobre la melamina inclinada, el vaso no se deslizó, ¿cierto? Eso es lo que alcanzamos a ver. Y el motivo de eso es porque el roce entre el vaso y la melamina es mayor que la fuerza que movilizaría el vaso hacia abajo. Ahí estamos hasta ahora, algo bastante simple que podríamos haberlo visto hace muchos años atrás en física mecánica. ¿Ok? Seguimos adelante. Ok. En el minuto 3:27 más o menos acaba el video. Me interesa saber si tienen alguna consulta, porque este concepto es extremadamente importante. No sé si vieron la diferencia de por qué, se notó la diferencia por qué uno de los vasos desliza el segundo. Sin embargo, el primero no. Ahí está la importancia del video. Con gusto lo explico de nuevo, pero si ya quedó claro por esa explicación, entonces no lo haría. Sí, profe, ¿lo puede explicar de nuevo? Ya. Por favor. Sí, sí, por supuesto. Para eso estamos. Ya. El primer vaso es un vaso tradicional. Está ahí en la pantalla. O lo voy a tratar de mostrar ahí en la pantalla. Es un vaso que está obviamente sobre un plano inclinado y es estable. ¿Ya? Ese vaso genera una fuerza normal sobre el plano que se apoya, y esa fuerza normal multiplicada por el coeficiente de roce deja a ese vaso estable, es decir, la fuerza que intenta mover el vaso hacia abajo es menor que la fuerza de roce en el contacto entre la melamina y el vaso. Eso es un problema que ustedes estudiaron en física ya en primer año, ¿no? En física mecánica. No tiene nada de nuevo. Y podrían resolverlo, digamos, ¿no? Lo curioso es que el segundo vaso, que parece igual, pero él lo llena, lo coloca sobre la misma melamina, sí desliza, siendo la misma geometría, teniendo la misma cantidad de agua y siendo la misma superficie de apoyo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Visualmente no es evidente. Y la diferencia está en que el segundo vaso tiene un orificio en el fondo. Y ese orificio hace que el agua que está contenida en el vaso esté en contacto con la superficie de apoyo. Entonces, el agua que es capaz de salir por el orificio del fondo del vaso genera una presión
sobre la superficie de apoyo equivalente a la columna de agua que hay en el vaso. Y eso ustedes lo saben calcular porque ya hicieron el curso de mecánica de fluidos. Entonces, el esfuerzo normal que existe ahora en la superficie por este vaso es el peso del vaso con el agua menos la columna de agua que hay aquí. Entonces eso hace que se reduzca el esfuerzo normal. Y si se reduce el esfuerzo normal, se va a reducir la resistencia al corte, ¿no? Porque la resistencia al corte es proporcional al esfuerzo normal. Entonces, lo que está mostrando es que el agua tuvo un efecto de reducción del esfuerzo normal, ¿ya? Y generó entonces que ya la fuerza deslizante, es decir, la fuerza que apunta hacia abajo, sea mayor que el esfuerzo de roce. Y ese efecto es lo que sucede en un medio particulado, pero a un nivel mucho más chiquitito entre todas las partículas. ¿Entienden? Entonces el agua juega un rol cuando está en presión, es decir, cuando tiene una cierta presión, que debilita la resistencia entre las partículas. ¿Okay? Y eso que se ve aquí tan simple en dos partículas grandes que podemos ver, un vaso y una lámina, en terreno es mucho más difícil darse cuenta, en un medio poroso, ¿ya? de suelo. Pero el efecto es exactamente el mismo. O sea, si logramos entender esto aquí, nos debiera ayudar a entender qué es lo que pasa en un conjunto de partículas. O dicho de otra manera, que hay que tener gran cuidado cuando el suelo tiene agua, o cuando esa presión de agua es muy alta. ¿Okay? Podríamos llegar a un extremo donde la presión adentro, es decir, la presión que ejerce el agua, es mayor que la fuerza que hay de contacto entre las partículas. De eso hablé en la clase pasada. Y en ese caso, estaríamos en un suelo que no tiene resistencia al corte. Y básicamente estaríamos enfrentando a un medio particulado que se comportaría como un líquido, ¿ya? Y eso es una definición muy simplista quizás del efecto o del concepto de licuación, que es quizás conocido en el ámbito de la ingeniería civil, particularmente en Chile, porque es un fenómeno que causa daño o colapso de estructura en países sísmicos, donde temporalmente ocurre eso durante un sismo, ¿ya? Aumenta la presión de poro y con eso reduce las tensiones en el suelo, y por lo tanto el suelo temporalmente se comporta como agua, como un fluido. ¿Ya? Y ahí estamos mal, porque todo lo que está encima no va a lograr tener la resistencia que necesita para estar estable. Así que eso, ¿alguna pregunta al respecto? Me interesa que este concepto, que hoy día podría parecer muy simple, muy sencillo, un video muy corto de 3 minutos y algo, sí pasa a ser parte de un entendimiento más que requiere quizás maduración, pero que lo vamos a tener que llevar al entendimiento del comportamiento particular. Por lo tanto, si hay preguntas, por favor háganmelas. Profesor, una consulta. Sí, sí. Entonces, como que nuestro objetivo dentro de una obra sería como que el esfuerzo efectivo, o sea, que la presión de poros sea la menor posible. Correcto. Correcto. Eso te debería contestar que sí, pero ten cuidado con eso, porque hay veces en que miremos la ecuación en amarillo, que es re importante, es muy simple, es una resta. Lo que tenemos que tener claro que la resistencia de los materiales, por lo que acabamos de ver en este video, va a estar controlada por este sigma prima, y que es el peso total menos la presión que hizo el agua. Es decir, en el primer caso, donde no había agua en el contacto, porque el vaso era hermético en el fondo, este sigma prima era igual al sigma total. Es decir, no había agua en el contacto, había agua en el vaso, pero no era un agua que filtrara, es decir, el contacto estaba seco, no había efecto de agua. Cuando le hizo un hoyito al fondo del vaso, es decir, el otro vaso que tenía al lado, dejó que aparezca presión de poro. ¿Se acuerdan que U es la presión asociada al agua? Entonces, este U hace que el sigma prima empiece a achicarse en magnitud. Ahora, en un evento extremo, el sigma prima va a ser 0, pero no necesariamente va a ser 0, puede reducirse nomás. Entonces, cuando tú me dices,
en una obra nosotros deberíamos de tratar de que la presión de poros sea la menor posible, yo creo que tienes que hacer un esfuerzo para que no te lleve a un sigma prima tan bajo como para que la resistencia que te quedó en el suelo no soporte la estructura que tienes encima. Pero no significa que yo tengo que bombearle toda el agua al suelo para que nunca haya agua y así siempre tenga la resistencia máxima. No, porque a veces el suelo te ofrece mucho más resistencia que la que tú necesitas. Entonces tienes que ser capaz de bajar la tensión del agua tanto como para que no te reduzca la resistencia por debajo de lo que tú necesitas. ¿Me entiendes la diferencia con ser dramático en decir saquemos todo el agua del suelo porque en realidad es como más va a resistir? Está bien, el concepto tiene sentido, pero no seamos exagerados porque no siempre tengo que tener la mejor resistencia. Sí, hay una resistencia quizás que ya me satisface y esa es con algo de agua. Entonces, yo te estoy contestando la pregunta, pero te estoy complicando la vida porque te estoy diciendo, bueno, entendamos cuál es la resistencia que necesitas para por lo menos garantizar aquella, y no siempre la máxima. ¿Ya? Es lo mismo que cuando tú te construyes una casa. Tú vas a construir con muros de espesores tales que resista tu casa, pero no te vas a ir a construir con muros, una casa de un piso, muros de 50 o 80 centímetros porque resiste más que el de 20. Si tú con el de 20 ya cumples con los requerimientos de resistencia en tu casa, ¿para qué vas a ir a construir con 50? Por supuesto que 50 centímetros va a resistir más, pero tu casa es de un piso. Con 15 o 20 te va a dar. Entonces aquí en el suelo, la respuesta hago el paralelo para decirte lo mismo. No necesitamos sacarle toda el agua al suelo. Hay que sacarle el agua suficiente para que con lo que tiene resista lo que pongo encima. Eso. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Les recomiendo mirar el video si lo necesitan de nuevo, porque este caballero ocupa palabras muy simples para explicar todo. Obviamente está en inglés, pero sigue siendo simple su explicación. ¿Ya? Así que vale la pena escucharlo para saber de qué se trata. Pero lo que él no hace referencia ahí en forma explícita es esta ecuación, pero de eso se trata el video. Ok. Entonces, vámonos. Aquí aparecen algunas definiciones, ¿ya? Consideraciones, pero que ya las hemos ido discutiendo, así que no las voy a leer. Está en los apuntes. ¿Ya? Y este concepto de los esfuerzos efectivos solo tiene sentido cuando los suelos están totalmente saturados, es decir, cuando los espacios de aire o los espacios de vacío entre las partículas están llenos de agua, es decir, no hay aire. Ahí juega un rol este efecto de la tensión efectiva. Si partes están con aire y partes están con agua, eso se llama suelos parcialmente saturados y el concepto de esfuerzo efectivo ya no corre porque el agua no va a tomar presión, porque va a tener espacio para escapar a las zonas que tienen vacíos, es decir, vacíos con aire. ¿Ya? Entonces, esto es cuando el suelo está saturado. En la siguiente lámina, el por qué la importancia, y ya también lo habíamos comentado, porque la resistencia del suelo, y particularmente a esa yo le había dado énfasis, y la rigidez, es decir, su capacidad de formación, dependen de los esfuerzos efectivos y no totales. Entonces es clave ¿por qué? Porque acuérdense de la primera clase que tuvimos, la única que nos encontramos, o las únicas dos que nos encontramos en persona. Yo dije que la línea de trabajo de la mecánica de suelo busca entender la resistencia, la deformación y la permeabilidad de los suelos. Entonces aquí nos están diciendo que el agua impacta sobre las dos primeras. Bueno, y también la segunda, porque la permeabilidad tiene que ver con el agua. Entonces el agua está metida en todos los problemas que queremos entender. ¿Ya? Ok, vamos a tratar de ilustrar esto a través de ejemplos prácticos. Entonces, los esfuerzos geoestáticos, geo es tierra, ¿ya? Entonces, geoestáticos en una condición de equilibrio. ¿Cuáles son los esfuerzos? Una condición de equilibrio. Entonces aquí tenemos un modelo de un suelo en la parte derecha de la figura,
un suelo dentro de un recipiente donde las partículas se ven claramente y todos los espacios interiores están rellenos con agua. Entonces, en este caso, efectivamente, es un suelo saturado. ¿Ya? Y después hay un ducto, un vaso aquí comunicante, que es esta especie de tubo acá abajo, que lo conecta con un vaso en que el nivel del agua en el recipiente de la izquierda, donde hay solo agua, y en el de la derecha, donde hay agua y suelo, están al mismo nivel. Es decir, hay equilibrio. Esta agua contenida no se mueve, porque el nivel a la derecha y a la izquierda es el mismo. Si yo hiciera subir este nivel porque arriba le coloco agua, bueno, voy a tener un flujo, aquí en este sentido, para lograr equilibrar ambos niveles nuevamente. Si por el contrario yo fuera capaz de bajar este nivel del vaso, de alguna manera, voy a tener después un flujo desde el de la derecha hacia la izquierda para lograr encontrar nuevamente un equilibrio, ¿no? Porque el agua va a tratar de encontrar un equilibrio. Entonces, en este caso ya están en equilibrio y la pregunta es calcular los esfuerzos efectivos, ¿ya? El sigma prima. Y la idea sería calcularlo en cualquier lugar, ¿ya? En este caso en particular, ¿cuánto sería el esfuerzo acá arriba? Cero. Cero porque no hay nada, hay solo aire. ¿Ok? ¿Y cuánto sería el esfuerzo acá abajo? El esfuerzo es sigma B, ¿cierto? Peso partido por el área. ¿Cuánto sería el esfuerzo acá abajo? ¿Cuánto es el peso del suelo? Veamos el numerador de la ecuación. ¿Cuánto es el peso de esto acá abajo? Si lo mido acá abajo. El peso de las partículas sólidas más la presión que ejerce el agua. Ya. Es decir, es el peso del contenido. Y eso es el peso del suelo saturado. El gamma con el subíndice SAT. ¿Se acuerdan? Y eso es el peso del suelo seco. ¿Sí? Más el peso del volumen de agua contenida. Entonces, si yo conociera cuál es el gamma saturado, el peso de esto sería el gamma saturado multiplicado por el volumen. ¿Sí? Eso sería el peso. Es la densidad por el volumen, igual que en cualquier material de la física, ¿no? ¿Cuánto es el peso? Si esto fuera hormigón, sería el volumen multiplicado por el gamma del hormigón, que es 2,4 toneladas por metro cúbico. ¿Cierto? Si fuese agua, solo agua, sería el volumen del recipiente multiplicado por 1 tonelada por metro cúbico. Y si es suelo con agua, bueno, es lo mismo, pues el volumen del recipiente multiplicado por el gamma saturado del suelo. No hay ni una diferencia. Ni una. Si yo tuviera que resistir este peso y me dicen, tómalo, bueno, lo primero que preguntaría, bueno, ¿cuánto peso es? Porque yo no puedo tomar mucho peso. Bueno, es el volumen multiplicado por el peso unitario. ¿Ya? Y si lo divido por el área, paso de peso a tensión. Entonces, es relativamente simple cuando no hay flujo, es decir, cuando estamos en una condición estática. ¿Alguien por ahí no entendió eso? Lo vuelvo a explicar. ¿Está claro? El peso de esto es el peso unitario, gamma saturado, porque el agua está contenida, gamma saturado, multiplicado, en este caso como es en 2D, multiplicado por la altura L y por el ancho A. Entonces tengo gamma, a ver si puedo escribir encima. Sí puedo, obviamente. El resultado de lo que, el peso de esto sería, lo voy a tener que escribir en palabras, ¿sí? Sería gamma, subíndice saturado, multiplicado por el largo
L y multiplicado por la base A. Eso sería el peso, ¿cierto? Cualquier material que fuese, como es suelo, es el gamma saturado. Si fuese hormigón, sería el gamma del hormigón. Si fuese madera, sería el gamma de la madera. ¿Sí? Multiplicada por el volumen, como es 2D, es solo largo por ancho, eso es igual al peso de esa masa. ¿Ya? Y si después lo divido por el área acá abajo, le quito esa A, entonces si le saco la A, la tensión sería gamma saturado multiplicado solamente por L. Y eso es sigma. ¿Ya? La tensión. Igual a tensión. Tensión en la base. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál sería el efectivo? La tensión efectiva. Porque acá abajo nos piden calcular los esfuerzos efectivos. Hasta aquí tenemos este es el peso total. Le voy a poner el total. Y esto sería la tensión total en la base. Y si quiero calcular la efectiva, ¿se acuerdan cómo es? La fórmula en amarillo. Voy a restarle la presión de poro a la presión total, ¿o no? Correcto. Entonces, en la tensión efectiva ¿ya? Sería igual a la tensión total en la base, que es la fórmula inmediatamente superior, menos el U. ¿Y cuánto es el U, jóvenes? Sería el gamma del agua por Z, ¿no? Perfecto. Entonces eso lo podemos volver a escribir como... voy a hacer en la base, ¿cierto? En la base. Efectiva. Sería igual a... gamma sat. Estoy reemplazando la ecuación de arriba por L menos, ¿qué fue lo que dijiste tú? El gamma del agua por Z. Gamma del agua por Z, pero como estamos en la base, ¿cuánto es Z? L. L. Tal cual. Entonces gamma agua por L. Exactamente, así se calcula. Ahora, normalmente el gamma del suelo, ¿se acuerdan de qué magnitudes es? ¿De qué orden de magnitudes es? ¿Se acuerdan que vimos unas tablitas del libro Voodoo que dan unos órdenes de magnitud? Donde en las gravas es más alto y en los suelos finos es más bajo, ¿se acuerdan? Es del orden de, depende de las unidades que usemos, pero es del orden de 2, 2,1 o 1,9 toneladas por metro cúbico, toneladas fuerza por metro cúbico. O en unidades de kilonewton metro cúbico serían entre 19 y 21 kilonewton partidos por metro cúbico. Entonces, tensión efectiva de nuevo, voy a hacer aquí un ejemplo. Si nos quedamos con esos valores que daba el Voodoo, y que yo encuentro que tiene bastante razón, salvo cuando hablamos de suelos alofánicos o volcánicos en el sur, que ahí son mucho más bajos los gammas, podría ser algo así como 21 kilonewton metro cúbico multiplicado por L menos, lo vamos a poner entre paréntesis para ser más riguroso, ¿cuánto es el gamma del agua, jóvenes? Estamos trabajando Un en litro. toneladas. Bueno, Hay dos preguntas. Una me dijeron, ¿estamos trabajando en?
kilonewton metro ¿Kilonewton cúbico. metro cúbico? Sí, En ese caso sería 9,8. claro, 10. 10 kilonewton metro cúbico o el equivalente a 1 tonelada de fuerza por metro cúbico, ¿cierto? Un metro cúbico de agua pesa 1 tonelada. ¿Cierto? Entonces son 10 kilonewton metro cúbico multiplicado por L. ¿Y eso cuánto da? ¿Sí? ¿Me siguieron o no? Sí, Entonces, es más o menos simple, ¿cierto? Es relativamente simple. La definición de peso unitario la conocemos. Si la geometría es conocida, por lo tanto el volumen es fácil de calcular, chuta, esta cuestión no nos debiera complicar mucho la vida, porque al final estamos además, sabemos cuáles son los gamas del agua, 9,8 o 10, qué sé yo. Entonces, esta cuestión es más o menos simple. Por lo menos cuando no hay flujo de agua, cuando el agua está quieta, es decir, cuando está en condición hidroestática. Por eso se llaman esfuerzos geoestáticos. ¿Ya? Bueno, aquí lo vimos en forma conceptual. Vamos a verlo en un ejemplo real. Perdonen, voy a hacer una acotación. Yo no lo escribiría así en la pizarra como está escrito aquí. Usaría signos como esto, ¿ya? Pero aquí con la herramienta que tengo no me es fácil ir a buscar los símbolos, claro, griegos, ¿ya? Así que lo escribí en palabras, obviamente se ve re feo, pero es lo que puedo hacer. Esto que digo aquí, 11 por L, no es siempre 11. Podría ser 9, podría ser 8, podría ser 20, podría ser 12. ¿Ya? Yo tomé un ejemplo donde asumí que era 21, pero podría ser otro número, ¿ok? Esto no es una constante. Lo traté de llevar a un número que nos parezca razonable. Pero por supuesto que puede cambiar ese valor, ¿ya? No se queden con que es 11L. Eso sería un error. Ok, entonces vámonos a un proyecto. Imagínense que estamos haciendo un estudio de mecánica de suelo y fuimos a investigar el terreno y sabemos que el gamma saturado, este que aquí arriba pusimos gamma sat en palabras, lo determinamos en terreno con un ensayo. ¿De qué tipo podría haber sido? ¿Cómo calculamos este gamma sat? Esa sería una pregunta de un examen oral. con el cono. Con el cono de arena. Muy bien. El cono de arena me debiera poder ayudar a determinar el gamma sat. También otros gammas, el gamma seco, pero el gamma sat. Perfecto. ¿Ya? Esa pregunta es, les decía, si hiciéramos exámenes orales o controles orales, yo haría ese tipo de preguntas, ¿ya? Para que tengan una idea. Entonces tenemos, a través de un ensayo de campo, determinamos el peso unitario saturado del suelo, que es 20,4. Y no 21, ¿se fijan? Yo había usado antes 21, bueno, pero andamos cerca. Y el gamma del agua es bien conocido, 10 kilonewton metro cúbico. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la distribución de esfuerzos geostáticos en profundidad? Es decir, para cada punto. Acá arriba nosotros lo hicimos para este punto. Pero lo escribimos como ecuación. Así que al final también, esto que está aquí, cuando L o cuando Z es 0, la tensión efectiva es 0, ¿cierto? Y cuando llegamos a Z igual a L, es 11 por L. Es decir, es una distribución triangular, ¿cierto? Sí, porque una línea es una ecuación lineal, digamos, donde el extremo superior es 0, el extremo inferior es 11L. Entonces aquí deberíamos andar con algo equivalente. La única diferencia es que aquí está dibujado el terreno natural y la roca, digamos. Entonces nos están pidiendo calcularlo entre 0 y 10. Sí, en realidad no hay ninguna diferencia con el ejemplo anterior, ninguna. Pero esto parece más real porque hay un arbolito ahí arriba, hay un estrato y el agua. Pero este es como de terreno y ese es de laboratorio. Es lo mismo. No hay cambio. Entonces les pediría que me digan cuál es la distribución de esfuerzos totales primero,
porque acuérdense que hay que conocer los esfuerzos totales, el agua, para calcular el efectivo. Entonces, les doy un par de minutos para que ustedes lo dibujen y traten de definir la ecuación o bien trazar las líneas que definirían los esfuerzos totales, la presión del agua o presión de poro, y por lo tanto la diferencia de ellos sería la tensión efectiva. Vale, profe, disculpe, ¿el nivel freático cuál era? Ya, qué bueno que me lo preguntas, porque no es evidente. Acá arriba, ahí dice nivel freático en la superficie. Es decir, esta línea azul, que está justo debajo del árbol, es el nivel de terreno natural. Por aquí caminamos nosotros. Y el agua normalmente se denota por un triangulito. Entonces, el agua, el nivel de freático está justo al nivel de terreno natural. Coincide con el nivel de terreno natural. Entonces tenemos que calcular los esfuerzos de aquí para abajo. ¿Se Pero entiende? como genéricamente, como si yo me paro a una profundidad L, lo calculo para L. Claro, tenemos que calcular el perfil. El perfil significa que para cualquier punto para abajo. Es lo mismo que antes. 20,4 menos 10. 10,4. ¿Dónde? En 20,4 un menos 10, ¿ya? Que es 10,4. por X, en un punto X para abajo. Ya. Entonces grafícalo, porfa. Porque sabes que está entre 0 y 10 el X. Entonces lo podrías evaluar. Lo podrías evaluar para acá, lo podrías evaluar para acá y entre medio va a ser lineal. ¿Se entiende? Sí. Al final, como, o sea, yo lo grafiqué, así como más o menos, y Ujú. como que el esfuerzo efectivo con la presión de poro, como que ¿Ya? son como líneas muy juntitas, como que se separan Sí, tal por cual. como 4 esfuerzos, o sea, 0,4 puntos, claro. Porque la razón, o sea, la diferencia entre el gamma del agua y el gamma del suelo, casi multiplicar por 2. ¿Ya? Entonces, claro, ahí te van a coincidir. Perfecto. Eso es lo que te va a dar. Miren, voy a avanzar una lámina y este era el objetivo. ¿Ok? Aquí el eje X denota tensión. Tensión. ¿Mm? Y el eje Y, profundidad. Entonces vamos a hacer este análisis entre 0 y 10. Vamos por partes. Lamentablemente aquí está todo dibujado en la misma gráfica, pero deberíamos haber dibujado primero el esfuerzo total. ¿Por qué? Porque esa es la recomendación. Primero conocemos el esfuerzo total, después dibujamos el esfuerzo o tensión o presión de agua, y la diferencia de ellos dos me da la tensión efectiva, que es lo que estoy buscando. ¿Ya? Entonces, primero es el esfuerzo total, la línea negra. Y como había dicho, creo, Alejandro primero, en realidad, ahora dice Rafael, otros días tu nombre dice Alejandro. Puede ser. Me equivoqué. Sí, no sé por qué. Yo me llamo Rafael Alejandro Ah, ya. y a veces sale. Alejandro ya dice No sé. Rafael. Ya, ok. Pero tu nombre es Rafael, entonces yo te había dicho Alejandro tal vez. Sí, da lo mismo. Ah, Son ya. mis dos nombres. Ya, ok. Entonces, tenemos el esfuerzo total, es el peso total, ¿ya? Es el peso completo. Y el peso completo viene dado por el suelo mojado, totalmente saturado. Y como dijo Rafael, el ensayo de cono de arena nos permitió llegar a ese valor. Entonces el peso del suelo va a ser todo, todo. Las partículas de suelo más el agua que esté contenida. Entonces, 20,4 multiplicado por, ese es el gamma, multiplicado por la profundidad y multiplicado por la base. Ese es el volumen, ¿se acuerdan? En 2D. Pero como lo estamos haciendo por metro cuadrado o por unidad de superficie, entonces solo lo multiplicamos por la profundidad. Entonces, 20,4 a nivel
de superficie multiplicado por 0. Es 0, entonces tiene que partir acá arriba. Y en el extremo opuesto es 20,4 multiplicado por 10. Y por eso le queda aquí en el 200, debiera quedarle ese punto ahí, debiese ser el 204. El extremo de la línea negra abajo cuando se encuentra con el eje X a los 10 metros de profundidad. Y cualquier tensión intermedia, como es una ecuación lineal, va a estar entre esos dos valores. Por eso uno traza como una línea recta la tensión total. Entonces, si yo tuviera acceso, miren, hago un túnel aquí, y me meto y avanzo horizontal hasta acá, y pudiera sentir el peso del suelo ahí, pudiera poner, no sé, poner mi brazo y sostener esa columna de suelo de 1 metro cuadrado, estaría sintiendo esta carga. Estaría sintiendo sobre mi metro. Imagínense, me pongo una bandeja de 1 metro cuadrado y resisto hacia arriba, trato de hacer fuerza hacia arriba, estaría resistiendo 200 kilopascales sobre la bandeja. Y como la bandeja tiene 1 metro cuadrado, serían 200 kilonewton. ¿Cierto? Porque sobre ese metro cuadrado estoy recibiendo los 200 kilopascales. Acuérdense que kilopascales son kilonewton por metro cuadrado. ¿Ya? Es lo mismo, es la misma unidad. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso, no? Si no, hay que mirarlo en una tabla de conversión de unidades. Pero kilopascales son kilonewton metro cuadrado. Entonces, ese es el esfuerzo total. Yo abajo estaría soportando eso, todo lo que hay para arriba, agua y suelo. Ahora, Una ¿cuánto? Sí. Esos 204 lo tomamos diciendo que abajo hay un área de 10 metros cuadrados. No, de 1 metro cuadrado. Lo hicimos por unidad de superficie, por unidad de superficie. Da lo mismo la unidad que tengas, como es tensión, son 204 kilopascales. ¿Ya? Es decir, son 204 kilonewton por metro cuadrado. En 1 metro cuadrado se ejerce esa presión. Porque solamente estamos multiplicando por la profundidad. Si tú lo quisieras saber cuánto es qué sé yo, en 1 hectárea, bueno, tendrías que multiplicar gamma, 20,4, multiplicado por 10, que es la profundidad, y ahora por el área. 1 hectárea son 100 por 100 metros, entonces tendrías que multiplicar además por 100, y ahí tendrías peso, porque lo multiplicaste por el área. ¿Cierto? Y estamos hablando de 1 metro unitario hacia adentro, hacia la pizarra, digamos. Podría sonar enredado, háganlo a mano y vean si lo estoy multiplicando. Acuérdense que esto es por metro cuadrado, metro cúbico o metro, ¿no? Entonces depende por cuántos lados multiplique, ¿ya? Eso significa que estoy en tensión o en peso, ¿ya? Ahora, ¿cuánto es el peso del agua? La presión de poros, ¿se acuerdan? El U. Ese quizás es el más simple de todos, porque el gamma es conocido. Si es agua, digamos, si el fluido es agua, y que es 10. Entonces, arriba también tiene que ser 0, porque el agua parte ahí, la tensión es 0. Y a los 10 metros es gamma del agua, gamma W, multiplicado por 10. O sea, 10 por 10, 100. La tensión del agua a esta profundidad es 100 kilopascales. Entonces ya tengo el gamma total y tengo el gamma del agua. Por lo tanto, puedo calcular gamma efectivo, como la diferencia entre la línea negra y la línea azul. Y como bien dijo Bastián, dado que la magnitud de esta es casi el doble, bueno, la diferencia va a quedar entonces coincidente prácticamente con la línea azul. ¿Sí? Y eso no es raro de imaginarse. Ustedes mismos se han dado cuenta que, y lo vieron en física, lo vieron en mecánica de fluidos también, y ahora lo estamos volviendo a ver, o sea, son cosas que no son nuevas, pero están aplicadas a otro tipo de materia. Pero una piedra en el agua pesa menos que afuera del agua, ¿ya? Y eso tiene que ver con la presión, con las presiones hidrostáticas, con la supresión que se ejerce sobre esa partícula.
Ustedes mismos saben que pesan menos en el agua cuando están sumergidos que lo que pesan afuera, ¿cierto? Por la supresión que ejerce el agua sobre nuestro cuerpo. Entonces aquí estamos viendo ese mismo fenómeno, ese mismo efecto. ¿Ya? El suelo va a pesar menos, el suelo, las partículas van a estar, en términos de tensión efectiva, se redujo su peso. ¿Ya? Pero como volumen, si yo tuviera que contener esto, bueno, el peso de todo lo que está dentro, todo. ¿Ya? Agua, suelo, todo lo que haya. Y si el gamma del agua fuese distinto porque no es agua, es aceite, y el aceite pesa más o menos que el agua, Menos. menos, claro, si uno pone un poco de aceite en agua, generalmente el aceite sale a la superficie, flota. Entonces el gamma ya no sería 10, sino que sería ¿cuánto? No sé, 9, 8. Entonces, si esto lo saturáramos con aceite, imagínense que hay un derrame de aceite en unos estanques de alguna empresa de combustible y se satura el suelo hacia abajo, ya esta ecuación, el efecto efectivo va a ser distinto al que estamos calculando aquí, porque el gamma omega ya no es 10, quizás es 8. ¿Ya? Entonces la presión de poros no va a llegar a 10, va a llegar a 100, va a llegar a 80. ¿Cierto? Porque es otro fluido, con otro peso unitario. Entonces la tensión vertical efectiva va a ser la de 200 menos 80. ¿Y eso cuánto da? 120. Y entonces la línea roja va a llegar más o menos acá, mientras que la línea azul hubiese llegado más o menos acá. ¿Me siguen? Y ahí, como dijo Bastián, al principio no se produciría esa coincidencia de las dos líneas de color rojo y azul. ¿Estamos? Es lo más común que el suelo se mezcle con agua, ¿no? Porque eso es lo que tenemos en el ambiente, no hay aceites ni dando vuelta por ahí, pero podría llegar a pasar. O podría llegar a pasar que en realidad no sea agua dulce, podría ser agua salada. ¿Y el agua salada pesa más o menos que el agua dulce? Bueno, creo que vale la pena investigarlo, ¿no? Porque en realidad hay más agua salada que agua dulce en el mundo. Y si trabajamos en obras portuarias, nos vamos a ver vinculados con agua salada, no con agua dulce. Puede ser que más, porque uno flota más fácil en la playa que en una piscina. Ah, buena manera de llegar a saber si es más o menos. Claro, la densidad debe ser mayor, pues, porque si tú estás flotando más, significa que hay más subpresión. ¿Ya? Entonces una línea asociada a agua salada tendría que ser una línea azul que llegue un poquito más a la derecha, ¿no? Entonces la tensión efectiva va a ser aún menor o al revés. ¿Cómo sería, Rafael? Va a ser menor, porque le quito más el gamma por el L, es más grande. Claro, el peso del agua salada va a ser mayor, entonces la línea azul va a llegar en algún lugar aquí, a la derecha de este punto, ¿cierto? Por lo tanto, la línea roja va a tener que irse más a la izquierda, porque le estoy restando más presión a la presión total. ¿Ya? Entonces, buen punto, buena reflexión esa de que es una reflexión empírica para saber si el peso unitario del agua salada es mayor que la del agua dulce. Me parece muy bien. Ok, este es un ejemplo bastante simple. Vamos a ver uno distinto, que quizás es un poco más típico. Ahí. Ya estaba mostrando la respuesta. Es determinar la distribución de esfuerzos geostáticos con el nivel freático a 4 metros de profundidad. Es decir, antes teníamos el nivel freático aquí, la línea azul con la línea negra coincidían, y ahora tenemos el nivel freático más abajo, es decir, descendió. Y esto es muy típico, digamos. Esto quizás es lo más típico, que el nivel freático esté por debajo, porque nosotros habitamos aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría teniendo los mismos parámetros, el mismo gamma saturado,
el mismo peso unitario del agua, obvio, porque el agua sigue siendo el fluido que está presente en la naturaleza, pero ahora tenemos otro dato, que tenemos un gamma en el tramo, digamos, seco, pero yo prefiero llamarlo húmedo o natural, porque los suelos entre el nivel de terreno que nosotros caminamos, nos apoyamos, y el nivel freático, en estricto rigor no es tan seco, ¿ya? Tienen una cierta humedad, pero no necesariamente puede ser tan seco a nivel de superficie como el seco absoluto, o tan húmedo más abajo como la saturación. Por eso yo prefiero a esto denominarle el gamma natural. Pero en este caso, para simplificar las cosas, le llamamos un gamma seco. Gamma D viene de dry, en inglés, seco. Entonces, ¿cuál sería la distribución de esfuerzos aquí? Al principio no habría la resta del agua. Correcto, correcto. Eso por un lado. Pero antes dijimos, pero tú puedes hacerlo como quieras, pero antes habría que calcular la tensión total. ¿Se acuerdan? Primero tensión total y después le restamos la del agua. Tú ya dijiste un buen dato respecto al agua. Y respecto a la tensión total, ¿cómo partiría arriba? 16.5 por 4. Ok, arriba sería O 0. por X. Arriba sería 0. Y en 4 sería lo que dijiste tú. 16,5 multiplicado por 4. Es decir, la tensión total al nivel 4 daría, de memoria eso no me lo sé, pero con una calculadora que me ayude. 66. Correcto. En términos de tensiones totales, tendríamos aquí, si este es el eje vertical, tendría una cosa así, partiría la tensión total en 0, y acá, ese valor sería 66 kilonewton metro cúbico, ¿ya? Y entre paréntesis eso es tensión total. Muy bien. Y de aquí para abajo, ¿cuánto sería la tensión total? 20,4 por 6. De aquí para abajo, No, por 10. No. tensión total, el peso total. 20,4 por 6. 20,4 por 6, esperen. 20,4, 20.4, 6 por, eso da 122. O sea, acá abajo, 122 kilonewton metro cúbico sería la tensión total. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? Es que igual habría que considerar lo que está sobre el nivel freático. Correcto. Porque lo que está diciendo Rafael estaría bien si es que aquí partiera el terreno. Perdonen, no puedo dibujar, la voy a acomodar. La voy a acomodar la figura. Claro, hay que sumarle la presión de arriba. Exacto, porque lo que tú calculaste fue eso, Rafael. No sé por qué no... Ahí está. Pero la tensión no parte en 0, en 4. Tú trazaste esta curva, o esa recta, perdón. Pero asumiendo que parte en 0. Claro, entiendo Pero que hay que, además, sumarle la cosa de arriba. Exacto, hay que llevarla para allá. Hay que hacerla partir donde terminó la otra, porque las tensiones son continuas, o debiesen ser. Y obviamente la pendiente no es la misma, porque la estamos multiplicando por un valor más grande. Entonces la voy a exagerar, pero la pendiente tiene que cambiar. ¿Cierto? Porque lo estamos multiplicando por una pendiente 20,4 y antes estábamos multiplicando por una pendiente 16,5. Entonces, aquí debe haber un vértice. No es una línea recta desde arriba hasta abajo. Pero son pesos unitarios distintos, donde el de abajo es más grande que el de arriba. ¿Sí?
¿Ven todos aquí el quiebre? Lo exageré, pero ¿ven el quiebre? Entonces, la respuesta correcta sería 122 más 66. ¿Sí? ¿Ahora me siguen? ¿Estamos todos de acuerdo? Esa es la tensión total. ¿Y cuánto sería la tensión? ¿Cuánto sería la tensión del agua con la presión de poro? Sería 10 por 6. Sería 10 por 6, ¿partiendo dónde? En 4. Correcto. Perdón, todo esto está... es ahí. Son tensiones, ¿ya? Entonces metro cuadrado. Y esta es la asociada, la tensión del agua. O presión de poro, como quieran llamarlo. Y finalmente, entonces podemos calcular la tensión efectiva, que es la diferencia entre la total y la del agua. Es decir, en el tramo seco no hay agua que restar. A esta se le resta 0. Por lo tanto, la tensión efectiva viene por esta misma línea en el tramo superior. Y a partir de donde empieza a tener efecto el agua, esta curva total le voy a tener que introducir una que vaya restando la... no me deja enganchar al lado, perdón. Va a ser una cosa así, ¿ya? Donde esa sería la tensión efectiva y el valor de allá abajo va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto vale 128. ese valor? Sí. ¿Qué es la diferencia entre? 188 y 60. Correcto. Y eso da 128. Correcto. Profe, tengo una duda. ¿Sí? En el intervalo entre 0 y 4, ¿por qué ocupamos ese peso unitario? O sea, 16,5. Es que era en el auxiliar, si es que había humedad, como que calculábamos el gamma de terreno. Claro, eso fue lo que dije antes. Ese gamma de terreno es el gamma natural. En este caso no nos están dando ese dato, no me están diciendo cuánto es la humedad, solo me dicen que ese es el gamma. Ahí debería decir gamma natural. ¿Ya? Y eso es el gamma seco más la humedad que tenga. ¿Sí? Entonces, sí. esto igual es consistente con lo del auxiliar. Ya, gracias, profe. Ya, de nada. Bueno, eso que hicimos ahí a mano es lo que en teoría aparece aquí, en la siguiente lámina. ¿Ya? Donde tenemos, si se fijan, el esfuerzo total, el vertical total es la línea negra. Aquí es menos evidente que se produce ese cambio dependiente de la línea negra. Después está el esfuerzo de la presión de poro. Y finalmente la línea roja, que si se fijan coincide en todo el tramo seco o húmedo con la presión total o esfuerzo total, y de ahí para abajo sigue la misma pendiente que la línea azul. Nosotros la dibujamos así, pero es básicamente lo mismo. Donde este punto aquí también es 128. ¿Ya? ¿Se entendió? Qué bueno. Hay un ejercicio más.
Ah, no, sí, hay uno más, pero eso lo voy a dejar pendiente y quiero hacer una aclaración. Entonces, la conclusión es que un descenso del nivel freático causa un aumento del esfuerzo vertical efectivo. ¿Se acuerdan que aquí el nivel freático estaba alto? ¿Cierto? Aquí el nivel freático se bajó 4 metros. Se bajó. Y el esfuerzo efectivo pasó de 100 y fracción, de 100 y algo, 104, no, 102 creo que era, o algo así. No, 104 tiene que haber sido. A 128. O sea, el esfuerzo efectivo aumentó habiendo reducido el nivel freático. Eso es importante tenerlo presente. ¿Saben por qué? Porque en estricto rigor el suelo está sintiendo un aumento de peso. Y les voy a decir algo constructivo para que se den cuenta de la importancia de eso, porque hasta ahora quizás les parece solo una cuestión física, una cuestión matemática. Cuando estaba haciendo mi magíster en Alemania, el profesor del magíster en geotecnia nos dio un ejemplo de la ciudad de Hamburgo, que es una ciudad que está muy cerca del Mar del Norte, ¿ya? Un puerto importante europeo, el puerto más importante de Alemania. Y él dijo que para construir una cierta infraestructura decidieron reducir el nivel freático para poder hacer excavaciones en seco. Y esa reducción del nivel freático generó asentamientos en varias obras vecinas. Pero en estricto rigor, si uno entendiera lo que acabamos de ver nosotros, lo debiera haber podido predecir. Porque si antes hablamos de que la deformación y la resistencia dependen de los esfuerzos efectivos, y bajando el nivel freático yo estoy viendo que estoy aumentando los esfuerzos efectivos, claramente que va a tener efectos sobre la resistencia y la deformación. ¿Ya? Entonces, son conceptos simples que si uno los tiene claro, ayudan mucho, pero mucho. ¿Ya? Ojalá no a resolver, no a remediar problemas, a buscarle la explicación por qué algo anduvo mal, sino que anteponerse a aquello que como consecuencia va a pasar. ¿Está bien? Porque es muy común que uno trate de hacer esto, reducir los niveles de agua temporalmente para poder excavar. Lo importante es que ustedes tengan claro que eso va a tener efectos. Y esos efectos hay que cuantificarlos para saber si van a ser malos o, ojalá, insignificantes. ¿Ya? El último ejercicio se los dejo propuesto. Y es muy interesante que lo hagan, porque no es tan simple. Cuando a uno le dicen, después, sí, de ahí para adelante es simple. Pero aquí el nivel freático está por encima del nivel de terreno. Es decir, estamos metidos en una laguna. Y es importante que calculen bien el esfuerzo total. Esa es la pista que les doy. Porque el otro lo van a calcular obviamente simple. Pero el total, uno se tiende a confundir. Yo personalmente reconozco, me confundí para una obra en particular, obras portuarias, estuve 1 o 2 días tratando de ver por qué miércoles no me daba y no supe resolver bien esto en su momento, ¿ya? Y habiendo estado titulado y habiendo hecho magíster y todo, todavía tenía conceptos no muy claros. Así que esta figura creo que si la resuelven les va a ayudar a entender el global mucho mejor. Son las 11:30. Ya me pasé de nuevo 1 hora, no me pasé a la 1:15 porque partí más tarde por el tema de internet, pero nos pidieron tener clases de máximo 1 hora, así que lo tengo que dejar hasta acá, jóvenes. El próximo, estén atentos a lo que declaramos hoy mañana viernes en un curso, porque según un comunicado podría tener efectos sobre la fecha del control, que está programado para la próxima semana. ¿Ya? Entonces con la profesora Alberto nos vamos a juntar hoy día, mañana, a definir el control, a prepararlo, y con eso también a confirmar si la fecha de entrega de la prueba va a ser el miércoles o probablemente una más tarde, según lo que nos pidieron, ¿no? Necesitamos aclarar esa solicitud que nos hicieron. Bueno, así que estén por favor atentos a lo que publicamos en un curso. Eso, que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana, y nos veríamos el otro martes. Si tienen dudas de lo que vimos hoy, con gusto las respondo el próximo martes. Chao, profe. Hasta luego. Chao, Sí, bien. Chao, profe. profe.
Chao, profe. Chao, chao.